Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Como lo anticipé, está con nosotros ya Manuel Escalante. Manuel es abogado especializado en Derecho Constitucional y docente de la UCA. Vamos a hacer unas valoraciones de las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional. Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a ti por acompañarnos, Manuel. Y entrando directamente con la entrevista, hay un aspecto que me gustaría iniciar este análisis, tu valoración, ¿no? Ha generado una reacción muy fuerte en los últimos días la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, pero si lo vemos en perspectiva amplia, se han dado en el transcurso de los últimos días una combinación de decisiones de la Sala de lo Constitucional, en algunos casos sentencias de inconstitucionalidad, en otros suspensión de actos reclamados. Y aquí me gustaría tener tu valoración sobre esto, Manuel, al punto de que los diputados no han tenido sesiones plenarias, pues, porque para tomar una valoración y un análisis sobre esto la semana pasada, y entiendo que esta semana tampoco tendrán una sesión plenaria. Y aquí entro directamente con la pregunta. Se me viene a la mente el término judicialización de la política. En estos casos, ¿compartís esta idea o hay que hacerle matices a esta concepción de judicialización de la política, o es una intervención normal de un tribunal constitucional en los procesos políticos de un sistema democrático? Muy bien. Yo creo que sí, efectivamente se está dando la judicialización de la política, pero no desde una perspectiva negativa, sino positiva. La política, por su esencia, es la zona de las posibilidades, ¿no? Es decir, es la zona donde los distintos actores políticos tienen distintas opciones que pueden optar, ¿no? Podríamos decir que la política es entonces la zona de la incertidumbre. Por el otro lado tenemos a la justicia, a lo judicial, que por el contrario de la política, ahí en lo judicial no hay múltiples opciones, solamente hay una, que es la pegada a la ley o a la Constitución. Y entonces, claro, lo que está sucediendo en este momento es que la Sala de lo Constitucional nos está haciendo ver como país que la política no todo lo puede, sino que la política debe de actuar ciñéndose a los distintos parámetros constitucionales. Ahora bien, lo que está ocurriendo desde mi perspectiva, y ya lo he mencionado antes muchas veces, es que está dándose un cambio de mentalidad. Es decir, la Sala de lo Constitucional nos está introduciendo en temas o en formas de ver el derecho que anteriormente en este país eran absolutamente novedosas, ¿no? O mejor dicho, eran completamente desconocidas, para ser más exacto. Por ejemplo, esto de que durante mucho tiempo, por ejemplo, en los 90, la Sala de lo Constitucional dijo: nosotros no podemos entrar a conocer el nombramiento de magistrados porque ese es un acto político de la Asamblea y los actos políticos no los controlamos, solo los actos jurídicos. La Sala de lo Constitucional desde el 2012 dice: todo acto que realice un órgano estatal es un acto estatal jurídicamente controlable, ya sea su contenido o su forma, pero debe de controlarse. Entonces, en esta perspectiva yo creo que sin duda se está viendo la judicialización, pero no desde la perspectiva de que los jueces le dicen a los políticos qué deben de hacer, sino qué no deben de hacer. Y eso exige también a los políticos y a la clase jurídica, ¿no? La clase de abogados en el país, a que tenemos que modernizarnos y comenzar a leer todas estas nuevas tendencias que la Sala nos está introduciendo. Sobre todo porque también no podemos obviar que estamos en un mundo globalizado, que evidentemente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que contribuye sobre todo al fortalecimiento de la persona, pues son líneas de pensamiento que evidentemente nuestro Estado humanista, pues la Sala está tratando de introducirla, ¿no? ¿Valoras tú, Manuel, por las prácticas de esta Sala, de esta configuración actual de la Sala de lo Constitucional, que queda más claro que es una instancia política, que toma decisiones en función de aspectos políticos o que los refleja en el tema de sus sentencias? Y quizás eso es lo que genera mucho resquemor o muchas reacciones de diversos partidos políticos, diputados y agrupaciones en la sociedad. Sin duda. Por ejemplo, yo me remito a un libro de uno de los constitucionalistas claves de España, que es Javier Pérez Royo, su libro Tribunal Constitucional y División de Poderes, y él plantea ahí, ¿no? La pregunta que hay que hacerse no es si el Tribunal Constitucional, en este caso la Sala, es política o no, sino la pregunta es qué tan política puede llegar a ser o qué menos de política puede llegar a ser, ¿no? Y él establece ahí unos ciertos criterios que no solamente tienen que ver con el papel del legislador o el papel del constituyente, sino también incluso autocontroles que deben de tener los magistrados al momento de resolver, ¿no? Entonces, que la justicia constitucional sea incontrolable
eso es una farsa, ¿no? Es decir, hay mecanismos de control. Que la justicia constitucional es apolítica, también es una farsa, porque también aquí hay que recordar un aspecto esencial, creo, y es la Constitución es un acto político y jurídico a la vez. La Constitución es donde ese elemento político-jurídico se enlaza, ¿no? Entonces, alguien que diga que la Sala de lo Constitucional que analiza la Constitución solo es jurídica, está diciendo la mitad de la verdad. Si dice que solo es política, está diciendo la otra mitad, ¿no? Entonces, es un punto de equilibrio. Y repito, quizás son aspectos que anteriormente no habíamos reflexionado en este país. Manuel, hay un aspecto también que quiero poner a tu valoración, es la configuración actual de la Sala de lo Constitucional ha generado un debate por sus sentencias, por las suspensiones de actos reclamados y medidas que ha establecido, ¿no? Medidas cautelares. Y esto me lleva a una reflexión respecto a la siguiente pregunta que te voy a formular. ¿Podríamos hablar en la configuración actual de esta Sala de lo Constitucional de un patrón específico de emitir sentencias con más frecuencia que otras composiciones de la Sala de lo Constitucional? Es decir, ¿qué tanto en el tiempo, porque eso es interesante también, en qué momento hacen la emisión de estas sentencias, pero también en el número absoluto de sentencias que han hecho desde que los magistrados que actualmente se encuentran en la sala, pues están desarrollando este tipo de productos? Fíjate que yo creo que este aspecto hay que verlo de dos niveles, creo yo, ¿no? Uno es qué tanto la Sala de lo Constitucional tiene mora judicial, es decir, qué tanto resuelven los casos que le lleguen a plantearse. Pues viendo un poco las estadísticas, todo parecería indicar que del 2009 para acá, los magistrados actuales han tratado de reducir la mora judicial. Es decir, están resolviendo mucho más casos que lo que resolvieron las salas anteriores. Ahora bien, creo que un aspecto puntual que sí, el otro aspecto de análisis, ¿no? Es qué tanto la sala está influyendo en la agenda mediática, ¿no? Usualmente uno se pregunta, ¿qué tanto la agenda mediática puede influir sobre un órgano del Estado para tomar ciertas decisiones? Yo en el caso de la Sala de lo Constitucional plantearía la reflexión de que tanto la Sala es la que le está imponiendo en alguna medida la agenda mediática, ¿no? Sobre todo porque la Sala incluso ha incorporado aspectos tan novedosos que han democratizado de cierta medida el acceso a la información, en el sentido de que ellos muchas veces, antes de notificarle a las partes o a los órganos de sus decisiones, la sentencia ya está pública en Internet, ya la ha publicado a través de Twitter, ¿no? Que el Twitter no es un espacio legalmente reconocido como para que se den a conocer este tipo de actos o de sentencias, ¿no? Pero la sala lo ha hecho. Claro, aquí viene la pregunta también, que es un poco lo que digo, que tanto influencia en la agenda mediática, y es porque hay unas sentencias que sí se publican y porque hay otras sentencias que no se publican, ¿no? No se publican todas, de eso hay que partir, ¿no? No se publican todas. Lo que sí se publica, lo que sí se sabe es que se publican unas, otras no. Entonces, aquí viene el elemento de, bueno, ¿cuál es el criterio de selección para que unas sí y otras no? Hay un asunto interesante, Manuel, que quiero también poner en tu valoración, es la configuración, es decir, el perfil de los magistrados que se encuentran en este momento en la Sala de lo Constitucional. En otro momento, en otra oportunidad, podremos hablar de la configuración de la Corte Plena, que también hay un debate sobre esto, pero de la Sala de lo Constitucional en particular, porque también cuatro de estos magistrados también han pasado por un proceso de enfrentamiento muy fuerte anteriormente con Mauricio Funes, expresidente de la República, y con los diputados de la legislatura 2012-2015. Pero ¿hasta qué punto el perfil de estos magistrados, de las personas que actualmente se encuentran en esta sala, pueden marcar o establecer el ritmo de la producción de las sentencias o esto que tú mencionabas de la mora judicial? Claro, eso sin duda, ¿no? Y no solamente la capacidad de los funcionarios o de estos magistrados, que sin duda la tiene, aunque cada uno de ellos la ha tenido, si uno ve su desarrollo profesional, pues no todos han estado en el derecho constitucional. Me atrevería a decir que de todos, hay dos específicamente, el doctor Florentín Meléndez, que ha estado en el área de derechos humanos, y el licenciado Rodolfo González, que ha estado en el área del derecho constitucional propiamente, son los que han estado más inmersos en esta materia. Pero no solamente es la capacidad técnica de ellos, sino también tiene que ver otros elementos, como por ejemplo el deseo o el interés que tienen de impulsar unos casos, ¿no? Principalmente, y digo, la mora judicial sin duda la han ido sacando. Eso también tiene mucho que ver con que, si no me equivoco, cada 2 días de la semana se están reuniendo, ¿no? Y esa continuidad de trabajo también pues, está surtiendo sus efectos.
Y lo otro también que no hay que también negar, porque es un elemento que aunque no se ve públicamente, pero sí influye en todo esto, es el equipo de colaboradores que tienen, ¿no? O sea, es decir, el equipo de trabajo que cada uno de los magistrados tienen. Si tomamos en cuenta que ellos son los que redactan las sentencias, aunque yo muchas de ellas no voy a estar de acuerdo por el contenido, por la forma, sin duda lo que sí puedo observar es la evolución en la calidad de la redacción de las sentencias y en el interés que tienen de tratar de justificar sus posturas, ¿no? Entonces creo que hay una combinación de varios elementos y sin duda se han tecnificado mucho y han evolucionado mucho en ese aspecto, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Manuel. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista hablemos un poco de los criterios y mecanismos de toma de decisión, que hasta el momento pareciera ser una caja negra el hecho de ver cuáles son los criterios o las razones por las cuales los magistrados seleccionan algunos casos y las razones para emitir sus votos, si son votos favorables o votos disidentes sobre la toma de decisión, y también de los casos concretos, particularmente la amnistía, si te parece. Claro, muy bien. Estamos abordando en esta mediodía junto a Manuel Escalante, docente investigador de la UCA, estamos hablando un poco sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero antes quiero hacer una mención importante, ya sea para viajar, conseguir un mejor empleo o cantar tus canciones favoritas, el mejor lugar para aprender idiomas es la Academia Europea, donde vivirás experiencias únicas en cada clase. Tras esta mención, permítanos una pausa, volvemos con más en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este miércoles 20 de julio. Estamos platicando junto a Manuel Escalante, abogado especializado en Derecho Constitucional y docente de la UCA. Estamos hablando de las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional. Manuel, retomando entonces la entrevista, creo que me gustaría solo cerrar un aspecto que dejamos en el primer bloque de la entrevista y luego entramos en detalle con el tema de los casos. Particularmente, un asunto que es de mucha discusión o que genera como una pregunta válida es: ¿cuáles son los, tú te hacías esa interrogante, ¿cuáles son los criterios que consideran los magistrados para seleccionar ciertos casos, pero también para emitir estos votos? Y creo que ese es un aspecto interesante para la discusión, porque seguramente dentro de estos criterios existirán elementos de agenda personal, aspectos políticos, intereses políticos, pero a la vez algún posicionamiento sobre un tema que ellos consideran que no se ha abordado por las anteriores salas de lo constitucional. Manuel. Sí, sin duda. Es decir, los criterios de selección realmente pues se desconocen, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que puede ocurrir con Corte Plena, que se ha permitido el acceso de la información, por lo menos los audios, ¿no? No en el momento, pero sí posterior, pues en el caso de la sala, no solo de la Sala de lo Constitucional, sino que cualquier sala, incluso también los tribunales, pues no se tiene acceso al momento de la discusión. Pues yo realmente algunas veces pienso si valdría la pena incorporar, hacerlo público o no, ¿verdad? Pero yo soy de la idea de que los jueces hablan a través de las sentencias, ¿no? Y por lo tanto uno puede valorar qué tan bien o mal está resolviendo un tribunal a partir de las resoluciones. Ahora bien, lo que sí sin duda tiene importancia en este aspecto es que las sentencias que están sacando están generando cambios en el sistema político nacional, y creo que también al convertirse en un actor político más, y en alguna medida, porque en distintos espacios lo han dicho, tratar de rescatar algunos compromisos políticos que se adquirieron allá en los 90, los partidos políticos, pues sería interesante también conocerles de ellos cuáles son sus criterios, ¿no? ¿Qué es lo que buscan al final de cuentas? Tal vez decir un poco de cuál es su agenda, aunque se escuche peyorativo o se escuche negativo algunas veces, porque sin duda de algunos criterios tendrán, ¿no? Lo cierto es que una vez se seleccionen los criterios, pues, tienen que justificarlo, porque a diferencia de los políticos, todo juez debe de justificar sus decisiones. Que alguno de los indicios que podemos tener, Manuel, es justamente en los votos que establece, ya sea disidentes o en las mismas sentencias. Perdón, y sobre esto también, fíjate que un elemento central que se tiene en los tribunales, sobre todo colegiados, ¿no? En este caso, se presupone que cuando se toma una decisión, los magistrados van a estar presentes, en este caso los 5 magistrados, ¿no? Eso es lo que lo integran. Ahora bien, lo que estamos viendo ya de una tendencia es que aparecen sentencias con 4 votos, en el caso de las inconstitucionalidades, o aparecen sentencias con 3 votos en el caso de los amparos o los habeas corpus. Y entonces, y el resto, pues ni vota ni a favor, ni vota en contra,
ni tampoco dice que se abstiene, simplemente dice salen con 4 votos. Y la pregunta es, ¿y el otro qué pasó, no? Entonces, no solamente es por los criterios de selección, sino también creo que por aspectos de legitimación democrática, por aspectos de transparencia, los que no votan o que votaron en contra o se abstienen de votar, creo que deberían de manifestar su voto o deberían de explicar cuáles son los motivos por los cuales se abstienen, ¿no? Que en alguna medida, pues yo creo que también por la trascendencia política, en la sentencia de la ley de amnistía, está claro que el magistrado Belarmino Jaime prácticamente dio un voto de la misma cantidad de páginas que la sentencia, sí, ¿no? Pero esa práctica creo que es muy importante porque enriquece luego el debate posterior, ¿no? O la figura del suplente en el caso del magistrado Pineda, ¿no? Que bueno, él fue el suplente el que participó, entiendo, en la decisión. Exactamente, y fíjate que aquí, bueno, un poco para conectarlo a lo que ocurre con la Asamblea Legislativa, ¿no? De acuerdo. Que yo creo que en el tema de los suplentes, no solo deberíamos de estar discutiendo los suplentes en la Asamblea Legislativa, sino las suplencias en el Estado. Es decir, cómo se llaman a los magistrados suplentes, cómo se llaman a los viceministros, ¿no? En el caso del Consejo de Ministros. Es decir, esos son criterios que no deberían de ser antojadizos. Repito nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que viene a ser lo judicial? A tratar de ponerle orden a lo político, ¿no? Manuel, ahora entremos, si querés, en detalle con el tema de los casos concretos. El primero, y que ha estado en discusión esta semana y seguirá en los próximos días, es la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y los grupos políticos, hay un consenso en sus puntos de vista de hablar de desestabilización política. ¿Qué mención tenés tú al respecto? Claro, si partimos del hecho de que la paz se firmó con el compromiso de no ser juzgados, es decir, con el compromiso, ellos asumieron ese hecho o partieron de esa premisa, obviamente al cambiarles la piedra angular que ellos consideraban, pues obviamente les está generando desestabilización a ellos, ¿no? Porque también hay que decir en este aspecto que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tenemos un país tan polarizado? Yo creo que muchas veces la explicación de la guerra que nos marcó tanto puede ser el origen de por qué somos tan polarizados. Usualmente se habla de que en la guerra hubo 2 partes, ¿no? El ejército se ha comprometido a cumplirlos a través del derecho internacional de los derechos humanos. Hay 2 asuntos, Manuel, que quiero también sobre el caso de la amnistía poner en tu valoración. He escuchado en otros espacios de opinión, en otros espacios de entrevistas, posturas de analistas jurídicos o de abogados en el ejercicio o en algunos casos que han trabajado en la Corte Suprema de Justicia de que la Sala se extralimitó en esta decisión. Esa figura he escuchado. Ese es un primer aspecto. Y 2, también he escuchado, estuvo con nosotros hace unos días Otto Romero, ex ministro de la Defensa, sobre poner en discusión el trabajo de investigación de la Comisión de la Verdad, dado que en la sentencia se menciona que no están amnistiados los casos que se mencionan, tanto en la Comisión de la Verdad como otros que se desarrollaron en el periodo de tiempo desde junio del 89 hasta el 92. Es decir, menciona estos aspectos. Primero me gustaría tener tu valoración sobre esta noción de que la Sala se extralimitó en este tema de su sentencia sobre la ley de amnistía. Pues no, realmente lo que creo yo que la Sala no se ha extralimitado, sino que, repito lo que ya mencioné antes, lo que está haciendo es incorporando nuevas formas de ver el derecho, nuevas formas de entender la realidad jurídica, ¿no? En este caso, la Sala lo que está haciéndonos ver es que en la guerra no todo se vale. Es decir, la guerra también tiene sus reglas, ¿no? Y quien rompa esas reglas, pues también tiene que responder, ¿no? por esa vulneración que ha cometido. Entonces, para mí la Sala de lo Constitucional no se extralimita, sino que sin duda lo que está haciéndole, aunque se va a escuchar un poco fuerte quizás, ¿no? Yo la lectura que hago de la sentencia es decirle a las partes beligerantes, miren, ustedes se han equivocado al leer
los acuerdos de paz, porque ustedes se comprometieron a algo que era la lucha por la superación de la impunidad, dicen los acuerdos de paz, en el punto 5 del capítulo 1, pero inmediatamente después que sale la Comisión de la Verdad, lo que dicen es, no vamos a superar la impunidad, sino que los que han sido señalados, pues no van a ser juzgados, ¿no? Entonces, la sala nos hace un toque, creo yo, de conciencia y de realidad, a decirnos, lo que nos comprometimos a cumplir, pues cumplámoslo, ¿no? Ahora bien, Manuel, me gustaría que abordemos un poco el tema de la relación, muy puntual, porque quiero abordar el tema también de la sentencia sobre la emisión de los títulos valores, pero la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho constitucional. Entiendo, pues seguramente no estarán en este momento viendo estudiantes de ciencias jurídicas, pero la conexión entre campos legales o el análisis de campos legales que provienen de normas internacionales y su conexión con el derecho interno. Siempre se menciona, ¿no?, que primero es la Constitución, no, que los tratados, entonces, pero es importante porque revisando un poco la sentencia se menciona, ¿no?, dentro de las valoraciones y análisis de los magistrados está la figura del derecho internacional humanitario y las figuras que consisten en los crímenes de lesa humanidad y los crímenes cometidos en contextos de guerra y que tienen afectaciones a los derechos humanos, cómo pueden en este caso ser considerados en la normativa local. Claro, ¿no? Es decir, el derecho y no solo esta conformación de la sala, salas anteriores han incorporado como mecanismos de interpretación, como criterios de interpretación, las distintas jurisprudencias o derecho internacional. O sea, esto que está haciendo la sala realmente no es novedoso. Incluso hace unas cuantas semanas la Sala de lo Constitucional ha ganado un concurso internacional en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos por esta misma apertura que tiene de incorporar dentro de sí, en sus sentencias, estas figuras del derecho internacional. Ahora bien, hay que partir de algo, y es que la sala no rompe la supremacía constitucional. Los derechos que está reafirmando las víctimas son derechos que se encuentran en el artículo 2 de nuestra Constitución, el de acceso a la justicia y el de reparación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la sala? Lo que está haciendo es, para fortalecer y justificar esos derechos constitucionales, se apoya de la jurisprudencia y el derecho internacional. Entonces, y también partiendo de otros elementos, y es que este derecho internacional se ha ratificado por parte del Estado, es decir, el Estado soberanamente, allá en 1969, allá en 1978, se aceptó someterse a este ordenamiento jurídico, ¿no? Y aquí solamente traer a reflexión un aspecto, ¿no? Y es el elemento de cuando la Sala de lo Constitucional decidió declarar constitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que está diciendo es el derecho internacional es parte de nuestro ordenamiento jurídico y el Estado se puede comprometer adquirir compromisos internacionales de esta índole, ¿no? Entonces, en aquel momento se aplaudió porque no se declaró inconstitucional algo que era comercial, ¿no? Económico. Me preocupa que ahora que se está rescatando el derecho internacional de los derechos humanos, vengan y pongan el grito en el cielo, ¿no? ¿Por qué lo económico sí y por qué el derecho humanos de las víctimas no? Manuel, ahora me gustaría que abordáramos, estamos cerrando la entrevista, pero el tema de la sentencia sobre los 900 millones en emisión de títulos valores. El asunto de fondo es, y como lo mencionan, cito textualmente, en la sentencia que emitieron los magistrados, es la utilización fraudulenta de la figura del llamamiento de los diputados suplentes. Y luego, ¿y eso cómo implica? Porque trastocaría dinámicas también del sistema político y también implicaciones en el código electoral, probablemente. Pero claro, me gustaría tener tu valoración sobre esto, que es hacia la figura de los suplentes, no es el asunto sobre la emisión de los títulos valores, que eso es otra discusión. Pasó a un segundo plano. Yo creo que aquí en este punto hay que diferenciar dos aspectos, ¿no? Uno es la manera en cómo se elige a los diputados suplentes y la otra es cómo funciona el llamamiento de los diputados suplentes. Cuando habla de fraude de la Constitución, la sala lo que está diciendo es que el diputado que se llamó no se llamó de acuerdo o como debía haberse llamado, ¿no? Solo lo resumo muy rápido. La diputada que faltaba era de San Miguel, el diputado que se llama, el suplente que se llama, para sustituirla es de San Salvador, y el propietario de ese diputado suplente estaba también votando, ¿no? Entonces, claro, son aspectos en donde, como dice, hay que poner las barbas en remojo y no solamente revisar lo que pasa en la Asamblea, sino en los otros órganos del Estado. Ahora bien, y la otra que ha generado quizás más problema es cómo se eligen a los diputados suplentes, ¿no? Que es el elemento de, bueno, que es una realidad evidente.
Cuando votamos en las elecciones pasadas, votamos por el rostro de los propietarios, no de los suplentes. Ahí, siguiendo la lógica, yo creo que en este sentido la sala ha dado continuidad a su postura. Ellos no tienen legitimación democrática directa, ¿no? Claro, aquí creo que daría otro programa para seguir discutiendo sobre esto, pero lo importante en este aspecto es, y quizás con esto terminaría, es por qué la sala decide, en este caso, por ejemplo, terminar el mandato en el momento en que emite la sentencia, y por qué en el caso de Eugenio Chicas, por ejemplo, le permitió terminar su mandato luego de haberlo declarado inconstitucional, o por qué en los casos de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República les dio 1 mes y medio, si no mal recuerdo, para que la Asamblea los eligiera, ¿no? Nuevamente lo que tú preguntabas antes, ¿cuáles son los criterios por los cuales toman una decisión o toman otra? Las sentencias no lo dicen, ¿no? Y eso sería interesante conocerlo. Manuel, ha sido un gusto y gracias por habernos acompañado hasta mediodía. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en unos segundos.